En Uniminuto Radio, una voz. La voz es del representante a la Cámara, Eduard Sarmiento, nos acompaña en esta mañana en medio del trancón. Representante Eduard, bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, muy buenos días a todas y todos y en especial a la audiencia. ¿Ya están en el debate? ¿Ya comenzaron? Estamos a 10 minutos del inicio de la llamada lista. Bueno, pues vamos a hablar rápidamente de una noticia que pasó inadvertida por los micrófonos de los medios de comunicación y tiene que ver con la prohibición del matrimonio infantil, que entiendo yo que ya está cerquita de ser entonces una realidad. Va para tercer debate. Tercer debate. ¿Le queda otro más? O sea, le quedarían 2 debates más. Tercer y cuarto en el Senado. En el Senado. Pero ya pasó por su trámite en Cámara completamente. ¿Por qué estamos hablando de matrimonio infantil? Uno pensaría que ese tema pues debería estar resuelto, porque es un asunto tanto de la ética, de la moral, y uno creería que en el imaginario popular eso no existe, eso no ocurre. Pues resulta que es mucho más común de lo que usted se imagina. Hay unos estudios recientes donde dicen que casi el 40% de las mujeres que a los 25 años ya estaban casadas fueron o en algún tipo de matrimonio o unión libre, como llamarían popularmente, estuvieron inmersas en él antes de los 18 años. Las estadísticas también dicen que no es solo un asunto cultural, a veces también se suele pensar que es un asunto como lejano en las zonas rurales o de algunas culturas indígenas, pero resulta que los departamentos con más incidencia en ese fenómeno en Colombia son Tolima, Antioquia, Cundinamarca y Valle. Es decir, no es una realidad de la periferia únicamente, sino incluso también en los grandes polos de desarrollo del país. Es entonces una realidad que de hecho nos tiene como el único que no la ha prohibido. Sí. En Latinoamérica. ¿Ustedes tienen datos de cuántas personas han vivido esta situación? Porque, claro, si es de tanta magnitud, pues seguramente pues hace significativo que exista este debate. ¿Cuántas mujeres han sido obligadas? ¿Cuántos hombres? No sé. En las últimas 2 décadas, 65,000 aproximadamente uniones tempranas o uniones maritales, de hecho, o matrimonios infantiles se han hecho en Colombia, se han consumado en Colombia. Hay que tener en cuenta que un poco más del 80% son mujeres, son niñas y mujeres jóvenes las que son llevadas a este tipo de prácticas nocivas contra sus derechos, y es menor al 2% la participación de hombres jóvenes en ese escenario. ¿Qué se hace con las jurisdicciones indígenas, con esa población indígena? Pues esto es un bien mayor. Se sabe que hay unos derechos con cierta limitación alrededor de las poblaciones indígenas. Tienen una autonomía, pero también una autonomía que no es infinita, que no es absoluta. Lo que significa que para el caso de los matrimonios infantiles, incluso se ha hablado con comunidades indígenas, eso también aplicaría. Bueno, entonces aplica para todos, independiente de lo que se dé. ¿Y se da en qué lugares? ¿En qué lugares se ha dado eso en Colombia? ¿O en dónde se presenta más ese fenómeno social? Lo que le mencionaba, los 4 departamentos donde más se presenta son Cundinamarca, Valle, Tolima y Antioquia. Bueno, listo por ese lado. Entonces nos quedan 2 debates, tercero y cuarto. ¿Cuándo cree usted que eso alcanza a terminar en esta legislatura, representante? Yo creo que tal vez sí lo logremos. Es un debate que ha despertado mucho la atención de la gente. Realmente ha sido apoyado por todos los partidos prácticamente del Congreso de la República, incluso es la suma de iniciativas tanto de sectores de derechas, digamos, como de sectores progresistas, lo que significa que tienen como un buen ambiente para pasar. Los debates que más o menos se han venido dando relacionados con la autonomía de las juventudes, pues también se han venido solventando, y pues sobre todo porque hay un marco, digamos, de información, de sustentación para el proyecto de ley que está también relacionado con las violencias basadas en género y cómo se aumentan estas en el marco de los matrimonios infantiles o las uniones tempranas de hecho. Lo que significa que también es un asunto incluso de salud pública, es un asunto relacionado con las violencias basadas en género y los derechos humanos de las mujeres, es un asunto también
cultural, social, económico y patrimonial que hay que revisar, es un asunto relacionado con violencias de otros tipos, y relacionado incluso con la trata de personas. Es decir, hay un sinnúmero de motivaciones por las cuales uno podría decir definitivamente este proyecto de ley va a terminar pasando. Bueno, eso es bueno. Representante, sé que antes le había dicho que íbamos a hablar de la reducción de los salarios de los congresistas, pero veo en su cuenta de X un tema que me parece importante, y usted es representante a la Cámara por Cundinamarca. Ustedes en el pacto histórico no les gusta la idea de esa región metropolitana como se viene configurando. De hecho, el presidente Petro se reunió en las últimas horas, hizo pública su comentario sobre la manera en la que esto se está gestando. Quiero que usted nos ayude a entender su posición sobre ese tema. ¿Por qué no cuadra esa forma en la que la región metropolitana se está configurando y bueno, que la gente lo sepa? Bueno, pues lo primero es porque imagínense ustedes toda esa discusión que hay en los municipios sobre el ordenamiento territorial, por ejemplo, y resulta que va a haber un plan de ordenamiento regional que se impondrá por sobre los municipios, ¿sí? Pierden entonces los municipios autonomía territorial, pierden autonomía administrativa, pierden recursos, se aumentan los impuestos, digamos, le meten la mano al bolsillo, por decirlo de manera popular, a los ciudadanos y también a los municipios. Los municipios, por ejemplo, empiezan a perder el recurso de participación en la plusvalía por obras de urbanismo, se crea el impuesto de valorización por impuestos por obras de carácter regional. Es decir, un primer momento y se pierde autonomía y se aumentan impuestos. Lo segundo es se concentra el poder en el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca. Se supone que el país está en un proceso de descentralización y aquí lo que hace es volver a centralizar el poder en Bogotá. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que en el sistema de decisiones se dice que la primera posibilidad para tomar decisiones es el consenso entre los municipios y las ciudades que hacen parte. Eso suena bien, pero con una sola persona que no esté de acuerdo ya no hay consenso. ¿Cuál es el sistema? Insistir, y si no se logra, solo se toma decisión por aquello que esté de acuerdo el gobernador y el alcalde de Bogotá. Es decir, no hay una sola decisión que se pueda tomar en la región metropolitana si el alcalde de Bogotá no está de acuerdo. Eso en últimas es supeditar las decisiones regionales y municipales a la voluntad pues de la alcaldía de Bogotá. Así esté técnica y jurídicamente sustentada y demás, pues realmente de lo que estamos hablando acá y venimos hablando hace mucho tiempo es del proceso de descentralización, y aquí se vuelve a centralizar en Bogotá. Fuera de eso, pues hay varios asuntos específicos que nos preocupan. Por ejemplo, la agencia comercializadora de Cundinamarca será por ahora la agencia regional de seguridad alimentaria, y no tiene en cuenta una cantidad de fenómenos, la soberanía alimentaria, las autonomías alimentarias, pero además es una agencia que no ha tenido la capacidad, ha llegado a operar hasta 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 1.000 millones de pesos son en comercialización de alimentos. ¿De dónde va a salir la política alimentaria? La agencia de movilización será la Secretaría de Movilidad de Bogotá, y ustedes saben que es una secretaría que no ha tenido la capacidad para operar, para administrar y para regular el tránsito y la movilidad en la ciudad, pues mucho menos en toda la región. Preocupan temas como que si un municipio por alguna razón dice listo, entro, y con el tiempo dicen yo definitivamente no fue buen negocio, mejor me salgo, pues resulta que toca pedirle permiso al director de la región metropolitana. Y ahí hay otro problema. Un director que no tiene periodo, es decir, se sabe que lo nombraron, pero no se sabe cuándo acaba su periodo, no es elegido mediante voto popular, pero tiene poder sobre los municipios, como por ejemplo para la salida de los municipios de la región metropolitana, tiene poder para contratar. Díganme ustedes en este país qué funcionario por sí solo puede decidir contratar hasta 2.600 millones de pesos. Y resulta que le dan patente para que esta persona pueda contratar hasta 2.000 salarios mínimos sin aprobación ni siquiera del Consejo Regional, que lo componen los alcaldes de los municipios que se asocian. Es decir, una serie de irregularidades. Fuera de eso, en las áreas metropolitanas, la gente tiene derecho a votar si quiere que su municipio entre. Es decir, se hace consulta popular. En el caso de la región metropolitana, nos castigaron por estar al lado de Bogotá y nos obligan a entrar solo si los concejales, por mayoría simple, deciden entrar sin consultarle al pueblo. No hay control político. En las áreas metropolitanas, como no sé, en Medellín del Valle de Aburrá, por ejemplo, allá hay participación de los consejos municipales directo en el consejo regional.
Aquí quitaron la participación de los concejales. Hay control ciudadano porque en las áreas metropolitanas pueden entrar las ONGs ambientales. En la región metropolitana no es posible. Es decir, puedo seguirlo, o sea, puedo durar 3 horas Sí, señor. fácilmente contándoles los peligros de la región metropolitana, pero realmente son eso, un peligro, una amenaza sobre la autonomía, sobre los recursos, sobre el medio ambiente, sobre el suelo y seguramente la posibilidad de que terminen aumentando el volteo de tierras y la ampliación desordenada del urbanismo en Cundinamarca y especialmente en la sabana de Bogotá. Es decir, pierden los municipios de Cundinamarca, ganan Bogotá de esa manera en la que se está configurando esa región. Con toda seguridad. De hecho, el primer contrato ya es para un intercambiador vial en la calle 80 y eso que todavía no se ha asociado ni un municipio. Eso viene de recursos de Cundinamarca, según entiendo, y es para un intercambiador de Bogotá. De la financiación de la región metropolitana, que son 75.000 millones de pesos con los que arrancó de la nación. Pues bueno, congresista, representante Eduardo Sarmiento, seguramente podríamos demorarnos otro tantico más hablando de esto y el tema está bien interesante, pero entiendo que usted tiene que ir a trabajar en este instante. Por lo pronto le agradezco y en otra oportunidad lo molestamos para seguir hablando de estos temas que le comprometen, le interesan a la ciudadanía en Cundinamarca. Debería interesarle. Por lo pronto, muchas gracias, Claro, muy amable. Sí. No, a ustedes muchas gracias y justo a tiempo ya tengo que entrar a la comisión. Listo, que le vaya muy bien. Un feliz día. Un feliz día también para usted. Son las 9:50.